Muchísimas gracias. Tiene la palabra para fijar posición también el Grupo de Podemos. En Común Podem Marea. Tiene la palabra señora Díaz. Díaz. Gracias, Díaz. ¿No? Sí, gracias, correcto. perdone, disculpe. Gracias, presidente. Boas tardes. Eu creo que aquí non se trata de que discutamos teóricamente sobre lo que es la industria 4.0. Creo que está todo escrito y ya debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer. De lo que deberíamos de reflexionar son los problemas que tiene el Estado español y el resto de las comunidades autónomas respecto de los déficits que tenemos en relación a la implantación de una industria 4.0 que está muy alejada de lo que debe de ser, o lo que es la realidad de nuestros pueblos. Por poner un ejemplo, podría hablar de Galicia. La iniciativa del Partido Socialista habla con razón de la necesidad de implantar las bandas ultra anchas, y yo podría hablar de un país que se llama Galicia, que es que no hablamos ya de bandas ultra anchas, es que tenemos un tercio de la población que no tiene banda ancha. Por tanto, estamos hablando del país de las maravillas, de otras realidades. Vaya por delante que le vemos a la iniciativa del Partido Socialista un problema, y es que sí es cierto que en el texto, en el nomen, aparece la industria 4.0 y una parte es positiva, pero es cierto que en las partes resolutivas en realidad de lo que habla es de otra cosa, de la agenda digital, con la que estamos completamente de acuerdo. Pero es cierto que en esta comisión deberíamos de hablar de lo que supone la implantación de la industria 4.0 en un sector fundamental, que es el sector de manufactura. Pensemos que esto supone efectivamente una auténtica revolución, tanto en la aplicación, en la mudanza del sistema productivo, en la logística, en el diseño, en la fabricación, en el todo. Supone una auténtica revolución, y es cierto que tenemos muchísimos estudios y muchísimos informes, pero tenemos grandes deficiencias. Lo primero que tenemos es una enorme debilidad en la posición estratégica de nuestro Estado en el esfuerzo tecnológico. Estamos muy alejados del esfuerzo tecnológico del resto de los países, y esto se demuestra no con reflexiones aquí, sino con hechos, con los presupuestos generales del Estado. La iniciativa pide expresamente, por ejemplo, un compromiso que ya es lejano, de que alcancemos la inversión presupuestaria del 3% del PIB para todo lo que supone el I+D+I. Por supuesto que sí, pero es cierto que también tenemos que hablar, y ya se dijo en esta comisión, de los recursos públicos que tenemos que implementar para cambiar el sistema productivo. No es una cosa menor. Es una cosa muy relevante. Por tanto, yo creo que menos hablar de la teoría y más hablar de la práctica. En segundo lugar, y también ya se dijo, claro, esto va a suponer, tiene unos enormes riesgos. Hay informes expedidos por la propia Unión Europea que están hablando, y no solo los sindicatos de clases, sino informes técnicos que dicen que esto va a afectar al 40% del trabajo de los trabajadores y trabajadoras europeas. No es poca cosa. Si hablamos de una nueva sociedad con un nuevo modelo de producción en la manufactura y en todo, mismo de clientes digitales, como antes se exponía por algunas personas, efectivamente, tenemos que hablar también de necesidades de cambiar la sociedad en la que vivimos. Tenemos que empezar a hablar de que hay que repartir el tiempo de trabajo. Tenemos que empezar a hablar que hay que trabajar menos horas y disfrutar más de otro modelo de sociedad. Tenemos que hablar de algo fundamental en la llamada, entre comillas, era del talento. Y es que claro que va a haber no solo destrucción creativa, como se llama por algunos, de este proceso, sino que hay trabajadores y trabajadoras que efectivamente quedarán inmediatamente expulsados de este sistema de producción. Por tanto, hay muchísimas cosas que hacer. Hay otros estados como Francia, como Alemania, como Suecia, que por supuesto están dedicando ingentes cantidades de dinero público justamente para hacer esto. Pero, insistimos, no se trata tanto de que hagamos una reflexión, que es muy interesante, sobre lo que es la llamada industria 4.0, sino que se trata de que nos pongamos de acuerdo en algunos de los puntos de la propia iniciativa, y por supuesto la subcomisión yo creo que es una herramienta interesante
para que hablemos de todas estas cosas, pero obviamente es que el Gobierno, aunque esté en funciones, ha gobernado durante 4 años y nos ha demostrado que no tiene ningún compromiso con el esfuerzo tecnológico y nos ha demostrado por la vía de los hechos que no tiene ningún compromiso con el cambio en el sistema productivo. Y es más, no tiene ningún compromiso con la industria de este Estado, ninguno. Estamos con unos índices de pérdida de empleos industriales brutales. También no hace falta que digamos que el empleo industrial es el que genera realmente valor añadido y es el que es capaz, ¿no?, de situarnos en posiciones, desde luego, relevantes. Por tanto, tenemos prácticamente todo que hacer, muchos compromisos y muchos pactos también. Pero sí que es determinante que abramos como un debate de cómo incorporar en las pymes y cómo incorporar en el sistema productivo los cambios de transformación digital que esto va a suponer. También los cambios financieros, porque pensemos que efectivamente va a ser el producto casi hecho para la persona concreta. Por tanto, insisto, esto no sé si es una revolución, yo creo que las revoluciones son otra cosa, pero en todo caso va a tener un enorme impacto y lo que sí, desde luego, debería hacernos reflexionar sobre cómo tenemos que implantar todas estas herramientas y empezando por lo sencillo, es decir, implementar, como dije, el incremento presupuestario y, desde luego, comprometernos en serio con los objetivos de esta iniciativa, que, desde luego, sí que nos parece muy, muy interesante. Y sí que, de verdad, si tenemos los informes ya que nos advierten del riesgo de destrucción de empleo que esto supone, también empecemos a trabajar para poder evitarlo. Muchísimas gracias. La portavoz del Grupo Socialista, señora Blanquer, a los efectos de las enmiendas.